Clasificación C. Este programa está dirigido a personas mayores de 18 años. Contenido adecuado solo para adultos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a su programa Contrarreloj. Qué gusto que nos acompañe en una emisión más en este Jueves Santo. Sí, a pesar de ser Jueves Santo, nosotros tenemos temas importantes que platicar, que debatir, que discutir y por supuesto dejarle esa opinión para que usted se genere la propia, porque esa es la más importante. Y para hacer este programa no es solamente de Víctor Gómez, también están mis amigos y compañeros en esta discusión. Y ya veo aquí en pantalla a mi querido Pepe Báez. ¿Cómo estás, Pepe? Mi Vic, encantado de estar con ustedes, qué gusto de verdad y listo para platicar y debatir sobre distintos temas. Así es, también saludo a la distancia a mi querida Nancy Fonseca. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias. Y bueno, también aquí a mi querida América Ortiz. Bienvenida, ¿cómo estás, América? Qué gusto saludarles, qué gusto compartir con ustedes una noche más, mis queridos amigos. Y Guillermo García, bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches a todos y Jueves Santo, ¿verdad? Así es. Santo, Jueves pues. Santo. Y ya, Jueves Santo, Santo ya. pero el de arriba, pues. Sí, no, bueno, sí. No Santo el enmascarado de plata. No, ese es no. Hoy otro. no. Hoy Ese es otro. Los chistes clásicos Hoy es Jueves Santo. Hoy es Jueves Santo, exactamente, así es. Viernes Así es, Mañana Pepe. es Viernes Y mañana Santo. es Viernes Santo. Sí. Así es, correcto. Diría un pariente tuyo. Diré un pariente como una lata. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con este programa. Y mire, de la risa pasemos a esta parte triste, esta parte lamentable. Vamos a iniciar este programa hablando sobre lo que ocurrió la semana pasada con el asesinato de Roberto Castañeda Tejeda, un guanajuatense, si bien era de origen zacatecano, pero adoptado prácticamente en Guanajuato por muchos años. Se desempeñó en la Conagua, se desempeñó en Lesdair, se desempeñó en la Jumapa y el último puesto que estaba desempeñando era la Japami en el municipio de Irapuato, lugar donde fue cobardemente asesinado por sujetos armados que se le aproximaron, le dispararon a sangre fría y le cobró la vida a Roberto Castañeda. Se ha dado una amplia cobertura de esta situación, pero aquí esta noche queremos tomar el comentario sobre lo que ocurrió durante la misa de Roberto Castañeda, y fue esta actitud de la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, con respecto a la prensa. De nueva cuenta vemos a funcionarios queriendo intimidar a la prensa cuando estábamos, y digo estábamos porque yo estaba en ese momento, estábamos entrevistando a la alcaldesa después de que sale el cuerpo de Roberto Tejeda, Castañeda Tejeda, ahí en la misa. Pues obviamente al ver a Lorena minutos atrás, pues era importante tener la declaración de ella. Vemos que sale del templo, nos aproximamos a ella y comenzamos con la entrevista. Una entrevista literalmente a conveniencia de ella, y lo digo así abiertamente porque solamente contestó dos preguntas. Las dos preguntas básicas con el que abrimos cualquier chacaleo en este tipo de circunstancias, y cuando queríamos abordar más temas pues más serios o de profundidad por lo que había ocurrido en Irapuato, simplemente se dio la media vuelta. Pero antes de ello, uno de sus escoltas literalmente nos empezó a tomar fotografías a los que estábamos ahí entrevistando a Lorena Alfaro. Y no fue una fotografía, fueron al menos 3 las fotografías que yo percibí que tomó este guardaespaldas, porque ni siquiera alguien de comunicación social, ni siquiera alguien de su equipo de comunicación, era el guardaespaldas, traía el chaleco, traía el audífono y con el teléfono celular nos tomó fotografías de todos los ángulos para que todos los compañeros, en al menos una de esas 3 fotografías que yo percibí, salieran sus rostros. Y esto creo, pues en lugar de abonar a la seguridad, en lugar de abonar al desempeño del periodismo, pues va para atrás. Entonces, nosotros como periodistas sí quiero iniciar este programa con su punto de vista, con esta situación que ocurrió, con este llamado a las autoridades, porque pues no somos delincuentes, somos periodistas, somos reporteros. América, ¿qué opinión te merece? Comienzo con lo que decías, este tema no le abona la seguridad y nosotros no somos
quién como para juzgar el tema de la seguridad, porque solo somos el conducto de la información. Lo que se genera se lo compartimos a la población, pero este tipo de hechos no le abonan a la seguridad precisamente. Y mira que ha habido varios hechos delictivos en contra del gremio periodístico a nivel nacional, pero en Guanajuato también desafortunadamente los ha habido. Y venimos de un municipio que, con todo el dolor que puede generar, viene de una ola de violencia terrible. Digo, varios puntos del estado de Guanajuato, municipios del corredor industrial y varios estados de la República Mexicana, pero particularmente Irapuato, donde en pleno centro acribillan a una persona ahí enfrente de la presidencia municipal, en donde se supone que habría elementos de seguridad pública resguardando este edificio público, pasando ahí a un lado elementos de tránsito, y se dan este tipo de actos. No le abonan al tema de la seguridad. ¿Con qué tranquilidad haces una cobertura en el municipio de Irapuato cuando te das cuenta que ni siquiera es la propia autoridad la que hace sentirte confiado y tranquilo en el desempeño de tus funciones? Y mira que el tema de las agresiones a los reporteros ha llegado, a los periodistas ha llegado hasta el mismísimo Congreso del Estado, donde se hace esta comisión o se crea esta comisión donde se les protege, pero parece que entonces todo el trabajo que se ha hecho de protección y de crear un grupo y de estar trabajando de la mano de la Fiscalía, de las autoridades, del Congreso para generar reglamentos, leyes, condiciones, se lo pasan algunos por el arco del triunfo y terminan haciendo lo que quieren en contra de quienes solo nos dedicamos a informar. No hay más, pues. Nancy, desde tu punto de vista, en la parte de derechos humanos, en la parte internacional, ¿cómo has visto este tipo de actitudes de los gobiernos? ¿Ocurre en otras partes del mundo? ¿Qué decir? ¿De qué imagen da el que un gobernante pues intimide de esa manera a un periodista? Sí, no, yo creo que no es una práctica común y mucho menos por parte de políticos, porque al final del día son convenencieros en el sentido de que usan a la prensa cuando les conviene y cuando no les conviene los tratan como si fueran un estorbo o una molestia, ¿no? Entonces, yo creo que no es común, porque aparte de no ser común, existen sistemas de protección de derechos humanos. En otros países, la más mínima cosa es una demanda por parte de los periodistas, por parte del medio, al gobierno que infrinja sus derechos o que los intimide o demás. O por otro lado, una renuncia del funcionario que se atreve a tratar así, no digamos a la prensa, a los ciudadanos, porque al final los periodistas son ciudadanos. Lo digo somos, no me considero al grado de ustedes, de periodistas, pero cuando a alguien le toca informar, que está incluso poniendo como tú, Vic, y también mis colegas de América, Pepe, y me imagino que todos los que estamos aquí en esta conferencia, les ha tocado, yo no, pero a ustedes les ha tocado reportear, ponen en peligro su vida. O sea, ponen en peligro su vida en sus funciones de informar. Entonces, eso es un servicio a la comunidad hasta más loable que ser político. ¿No? Entonces, yo creo que no basta con pedir disculpas o con hacerse de la vista gorda. Si es verdad que este sistema de protección a periodistas funciona, las sanciones tienen que ser mucho mayores, tanto para los funcionarios como para las escoltas o quienes se atrevan a hacer este tipo de prácticas de intimidación y de violación a la privacidad. Memo. Yo creo que debemos de entender que a ningún gobernante en el mundo, incluyendo, ¿no? Si ubicamos, por ejemplo, Bukele o el propio presidente de Argentina o el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ninguno le gusta que un periodista llegue y le pregunte sobre una situación que va en contra de esa imagen que cualquier gobernante quiere mostrar a la sociedad, en que ellos tienen todo bajo control. Y si las preguntas hubieran sido otras, ¿verdad? Quizá a ellas les hubiera contestado de otra manera. Pero hoy queda muy claro, ¿no? Después de 7 años, y quizá desde antes, que hay dos tipos de periodismo, ¿no? El que va y pregunta de manera cómoda a algún funcionario público, y el funcionario público se siente muy a gusto. Eso es propaganda.
Y está la otra función natural del periodismo desde su nacimiento en la sociedad, que es el que cuestiona, el que no está para aplaudir, el que está ahí para preguntar, y con todo respeto se puede hacer, ¿verdad? Esos momentos difíciles donde, bueno, pues un director de su gabinete de primer nivel, ni más ni menos que el que iba a tener bajo su responsabilidad las obras para Irapuato con el tema del acueducto, pues fue asesinado en la avenida más importante de Irapuato, el Boulevard. Enfrente de la central de autobuses. Entonces, datos de su área de trabajo. yo hoy los veo y las redes sociales desnudan a nuestros políticos. Hoy juegan a ser influencers, ¿no? Se comen un taco, una torta, pasean con sus hijos, muestran a sus hijos, a su mamá, a sus esposas, a sus esposos, abrazan al pueblo, pero cuando el periodista brinca esa línea que ellos no quieren en temas tan delicados como el de la seguridad, que tenemos semanas con un discurso de que vamos mejorando en este país y la coordinación de los 3 niveles, y hay incidentes de este tipo, o como los que han ocurrido en Celaya, y la percepción ciudadana sigue siendo en contra de lo que han hecho las autoridades, los vemos tal cual son en su naturaleza humana y política, y no lo que ellos y sus community managers nos suben todos los días a las redes sociales. Hombre, se levantan contentos, se levantan felices, con un ánimo como si hubieran comido el cereal más famoso que ve uno en medios de comunicación, ¿verdad? Y cuando vas y le preguntas en una situación tan difícil, el asesinato de uno de sus funcionarios más importantes, ¿verdad? Pues se desencajan. Lo hemos visto con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, lo hemos visto con gobernadores de diferentes entidades, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones también, hay que decirlo, ¿no? Porque antes Celaya era el centro y la atención, y pasa en Celaya, sí, ahora pasa en todo Guanajuato, ¿verdad? Sí, claro. Y qué mala suerte o qué desgracia para el presidente municipal que le toca una desgracia de este tipo en su municipio, porque llega el reportero a preguntarlo y entonces ya no es el que ve la gente en redes sociales. Exacto. Pepe. Pésimo, pésimo. Yo primero que nada diría que creo que el asesinato, voy a decir la muerte, pero el asesinato de Roberto Castañeda a muchos nos dolió y a muchos nos impactó. Yo lo dije en la radio y lo digo hoy aquí. Para mí, yo creo que es, si no el funcionario más preparado y más enterado de su tema que yo he entrevistado, sí de los más. Y la verdad es que un tipo que era un caballero, y no porque ya no esté, creo que todos los que conocieron a Roberto Castañeda no me dejan mentir, un caballero, un hombre que podía estar hablando con él de cualquier tema público e indudablemente te sacaba el tema de su familia, de su esposa, de sus hijas. Era un cuate muy familiar y duele mucho este tipo de partidas, ¿no? Entonces, pues creo que hay una indignación generalizada y desde aquí mis más sinceras condolencias a la señora Carmina, a sus hijas, a todos sus familiares. Pasando al tema de los escoltas, se me hace tener muy poca madre, y así lo digo literalmente. Me extraña, le tengo un aprecio, un respeto a Lorena Alfaro, pero que ella lo permita, porque finalmente si tú... Más bien que lo permita, perdón que te interrumpa, más bien que lo indique, porque yo creo que el escolta no es de su libre albedrío irle a tomar las fotografías. Mira, no, a eso voy, o sea, lo permita o no lo permita, o lo indique o no lo indique. Yo quiero cambiar los papeles, ya quiero ver que cualquiera de nosotros, cubriendo una nota, estemos retratando a los de seguridad. Invariablemente se nos van a ir encima, nos van a golpear y nos van a... Exacto. Pero ellos sí tienen ese derecho. Es indudablemente una intimidación total al trabajo periodístico. Mis compañeros van y hacen esto, ¿por qué? Porque tenemos que informar. Entonces creo que el hecho de ver a guaruras... que bueno, pues también si hacen esto, pues imagínate de qué no son capaces. Creo que el cometer una acción de esta se habla de la poca educación y de la poca capacitación que tienen, porque nadie estaba faltándole al respeto a Lorena, nadie absolutamente. Era una entrevista de acorde a eso. No había habido una sola declaración oficial más que lo publicado en Facebook, que es lo que siempre leemos. Lamentábamos profundamente, condenábamos los hechos, estaremos coadyuvando con las autoridades.
autoridades, yo no sé si copian y pegan en todos los municipios. No hicieron ninguna pregunta. No, nada. Y es Pues, para que le faltara el respeto a la alcaldesa. es que ahí te va, porque llegamos Prácticamente. y yo inicio las preguntas con la de rigor. Oiga, ¿qué pasó? Cuéntenos esto, cómo le ha pegado a Irapuato. Entonces ya dice, no, pues sí, lamentamos. Ya sabes, ¿no? Que lo Tenían lamentamos, bla, bla, bla. amenazas. La siguiente pregunta, ¿ya hay un acercamiento de la Fiscalía? Sí, ya hay un acercamiento, ya estamos colaborando. Y la siguiente pregunta que otro compañero o compañera de los medios hace es, ¿esto no demerita o no afecta a la imagen de Irapuato? Y ahí se dio la media vuelta. Y yo enseguida le pregunto, Ahí se "Oiga, molesta, ahí se lo molesta. que decíamos hace rato, Y pues. enseguida no responde a esa, se da la vuelta y luego, oiga, allá hay unas cámaras, sí se pudieron, no me toma en cuenta. Interrumpa, pero ojo, el tipo de seguridad de Lorena Alfaro comienza a retratarlos antes de Sí, que ella claro, se molestara claro. por las preguntas. Claro, Entonces creo que... de hecho ahí parte del video que nosotros, o que en este caso un servidor toma cuando estamos entrevistando a Lorena, es por eso que nos damos cuenta, porque estamos entrevistando a Lorena y en lo que está dando su respuesta, el guarura se mueve de un lado, incluso sale parte de la toma que yo sí, tengo, sí. sale Por la lo menos toma, tomando toma dos la foto, fotografías. baja y se mueve. Digo, ahí en la toma que nosotros tenemos, pues nada más se ve una fotografía, pero el guarura tomó una de un lado, del otro lado, se movió, tomó otra del otro lado, de tal manera que al menos yo me di cuenta que tomó 3 fotografías. ¿Para qué? Es una actitud intimidatoria. ¿Para qué le sirven esas fotos? Es ¿Qué una parte de su actitud inteligencia intimidatoria, policial? es una falta ¿No? de respeto, es Sí, un sí. hostigamiento y es algo que creo que ahí, y no se puede quitar responsabilidad, desde el alcalde o alcaldesa en este caso, es decirle, a ver, jovencito, La pregunta contrólese, sería, no me están a ver, yo agrediendo, preguntaría, no ¿la nada. alcaldesa considera que los periodistas son proclives a ser delincuentes? Porque entonces... No, y tienen aparte, por tomar espérame, el fotografías. municipio ajeno, aparte Sí, de aparte todo, de eso. aparte de todo. Sería tener fotografías de nosotros porque no nos va a volver a ver. Ella vino a una misa y se volvió Sí, a ir. sí. Lo cierto es que hay coberturas incómodas, no me dejarán mentir. Por supuesto. Hay coberturas incómodas, hay coberturas que incluso, lo hemos comentado, que quizás ni siquiera podríamos estar haciendo como medios de comunicación porque brincamos ese respeto de la familia. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. El quererse meter al funeral a tomar la fotografía de la caja. O sea, exactamente, hay coberturas que son incómodas y que molestan a cualquier funcionario o no funcionario. Hay preguntas que son incómodas en una determinada circunstancia, como en este caso. Pero efectivamente, como ustedes dicen, en este momento no se había faltado ni se había hecho una pregunta incómoda. Y además, no hay justificación. Mira, adelante, Nancy. Yo creo, por una parte, demuestra tal vez poca preparación del funcionario cuando opta por esa vía, ¿no? De intimidación y de darse la vuelta y hacerse el enojado. Yo creo que detrás hay, pues, la ignorancia de no saber qué contestar, de no regarla. Entonces, eso también habla del tipo de alcaldes que tenemos en Guanajuato y que en vez de afrontar con respuestas, se dan la vuelta. Y yo ahí que diría... Era tan simple como decir, era un amigo, no estoy disponible ahorita para poder contestarles porque fue muy doloroso. Hacemos una rueda de prensa en 2 días con todo gusto, pero hoy por hoy soy humana, me dolió lo que pasó. Así hay respuestas que ustedes entenderían como periodistas, pero no lo hacen porque tampoco a veces les da la capacidad de hacerlo. O sea, Y lo raro es que Lorena Alfaro ya lleva su segunda administración. O sea, no es nueva, así como que apenas le abona. Y esto lo digo con todo el respeto a mis compañeros, al gremio. A mí, Pepe Báez, se me hace una total falta de respeto ir a cubrir un velorio de quien sea, sacar a los familiares, sacar a los deudos, sacar a la gente llorando. Ahí creo que, insisto, es una opinión muy personal, es más, ni de periodístico tiene algo. ¿Por qué? Porque son momentos muy íntimos de la familia, de los hijos, de la viuda, de quien sea. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y con esto, ojo, claro, nada tiene que ver con que se pudiera pretender justificar la acción. Yo no cubriría un funeral y lo digo abiertamente como gente comunicadora y como gente de medios. A mí se me muere un familiar y veo un medio, el que me digas, metiéndose a grabar la caja de mi familia y todo, y lo saco a patadas. Así.
creo yo que hay que tener un respeto total. Yo creo que y yo no estoy de acuerdo en las coberturas de velorios, de misas, porque hay que tenerle un respeto a la familia. Fíjate que ahí sí coincido contigo. Y bueno, digo, no es el único velorio y misa que me ha tocado cubrir, lamentablemente, porque bueno, pues al final de cuentas, pues estamos en una situación complicada de seguridad y donde hemos visto la muerte de varios funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos que mueren en una circunstancia trágica. Pero violenta, exactamente. Fíjate lo que son las cosas. Cuando, en el caso particular de Roberto Castañeda, cuando llegamos al funeral, que fue dicho sea de paso muy cerca de las instalaciones, nos salió un familiar y decía, no queremos que entre y no van a... Perfecto, entre. No, y se entiende, al final de cuentas uno también es humano, uno así como Pepe, yo no quisiera que se metieran a mi funeral, digo, a cada quien decide, ¿no? Pero se entiende esa parte. Cuando se hace la misa, una de sus hijas, muy amablemente, se acerca con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Y nos dice, no, ¿saben qué? Por favor, ahora despedimos mucho respeto. Ok, sé que tienen que hacer su chamba, pero por favor, no nos graben a nosotros. No nos graben a los familiares. Si quieren grabar el féretro, si quieren grabar a las flores, pero nosotros no. Y se entiende. Y por supuesto que todos los colegas ahí entendimos perfectamente, claro. Porque también al final de cuentas sabemos que es una situación hasta también delicada y de seguridad para los propios familiares. Y de empatía, ¿no? Y de respeto a los deudos. Y entonces, al final de cuentas, nuestras tomas, nuestros posicionamientos de cámara fueron directamente hacia el féretro. Las únicas tomas que tomamos, llamémosle de alguna forma, de frente, fue cuando se pararon los exfuncionarios municipales, Javier Mendoza, que hicieron esta guardia de honor, Javier Mendoza, Jorge Gámez Campos, Héctor Gómez de la Cortina, Víctor Hugo Aguilera, Marco Antonio Hernández y Francisco Arreguín. Quienes trabajaron con él en la administración. Hicieron su guardia de honor y a esa guardia de honor la grabamos de frente porque eran figuras públicas. Se paró el séquito de Lorena Alfaro, grabamos a Lorena Alfaro y a su séquito porque eran personajes públicos. Y de ahí en fuera todos entendimos y todos sabemos ese respeto y que sabemos de antemano que es un momento difícil. Incluso cuando sale el féretro, están los mariachis, obviamente la familia rompe en llanto. Claro. Esas tomas las movemos, tratamos de ser lo más respetuoso posible ante esta situación. Y que no me venga una alcaldesa que no esté en su municipio a querernos intimidar a los por eso dije que era punto y aparte. Sí, una cuestión es lo que sucedió con el Guarura, que no tiene por qué estar intimidando a los compañeros, perdón. No ni la familia de ella hizo. Exacto. Y otra cosa es los que no estamos de acuerdo, los que no nos gusta, los que no vemos bien, estar al interior de un templo o estar en un velorio o estar en un momento que yo considero es muy familiar y no tendría por qué haber prensa ahí por respeto a la familia. Sea funcionario para el auditorio o no sea funcionario es que público. No, Memo, o sea, la nota... Esa es tu regla. La dolorosa nota en este caso fue lo que le sucedió a Roberto Castañeda. Ahora, y las obviamente vas, cubres, está y la camioneta aquí hasta donde se puede, la zona delimitada y las investigaciones que vienen. Ahora, si era meterte un velorio para mí es una falta de respeto. Desde el punto de vista de la comunicación política, yo no sé quién la asesora, ni me interesa, ¿verdad? A Lorena Alfaro, era predecible que los medios de comunicación en Celaya le iban a preparar. Claro. Además, desde que debió nos ve estar ahí, preparada, pues. como si no supiéramos quién es ella, al final de cuentas. Y aparte fue afuera del templo, también hay que decirlo. Igual con el Guarura y que andaba tomando fotos, ¿no? Le pudo haber dado la indicación. Es que cambian los papeles, cambian los papeles. Los periodistas. Yo hubiera querido ver a cualquiera de mis compañeros haciéndole zoom al Guarura o tomándole fotos o parándotele enfrente. Mira, te ponen una madrina de Dios guarde la hora y te acusan de lo que les dé la gana. Pero ellos sí tienen derecho a intimidar. Luego viene la acción del periodista. Ahí está ese hecho. Va a pasar el tiempo y se nos va a olvidar. Y cuando ella busque un cargo público, va a andar buscando quién le entreviste y quién le tome la foto. Y no va a faltar quién va y le va a hacer la entrevista y le va a tomar las fotos. Hasta este momento no ha dicho ya más nada, ¿eh? No, o sea, volvemos a lo mismo. Como la inexperiencia que podríamos decir tiene, que no supo qué contestar y mejor se dio la vuelta. Suponiendo que fuera esa curva de aprendizaje de 4 años y medio. No es una política nueva. Pues. Sí, por eso. Ya fue diputada está en la política. En la presidencia municipal. Fue sarcástica, mi amiga. Esa curva de aprendizaje de 4 años y medio que tiene Lorena Alfaro en el cargo, suponiendo que eso fuera, perdón, ya debió haber reculado, ya debió haber pedido una disculpa. Yo nada más quiero explicado para qué quería las fotos. No, después no vayan a ir por otro lado
cierto, ¿verdad? Que también esas actitudes las hemos visto en los políticos varones. Sí, claro. Claro. Y sus guaruras también. Algo iba a decir Nancy. Nancy, algo iba a decir. No, para Los evitar. nuevos, sí, claro. No. Los Quería medios de comentar algo, mi comunicación. querida Nancy, Los creo. medios de comunicación ya estamos acostumbrados a eso, ciertamente. No está bien, pero estamos acostumbrados. Nancy, adelante. No, eso, porque no me uno a las condolencias de Pepe, porque fuera de, o sea, es súper lamentable. Yo no tenía el gusto, pero por cómo se veía, cómo hablaba, su currículum, o sea, como de verdad creo que era de los funcionarios que sacaban adelante las cosas importantes. Sí, totalmente. Yo creo que es una forma también hasta esas actitudes, como tú dices, Víctor, si ni la familia se comportó así es porque probablemente traían esa escuela de él, de tratar bien a los medios. Entonces, las alcaldesas, los alcaldes, pues pierden mucho el piso, ¿no? Y una vez que salen del puesto y que ya no traen todo este poder, todas estas guaruras, la realidad es que pierden el piso. Y como dicen, ¿no? Los empresarios van a seguir siendo empresarios, los periodistas van a seguir siendo periodistas, los puestos políticos son aves de paso, de todos, a todos los niveles. Entonces, a menos que seas Trudeau y te cases con Katy Perry, sigues en la si no haces eso, pues entonces... No, y perdón, Nancy, que comentas, y mira, de verdad, lo pongo 20 segundos sobre la mesa y ya nos ocurrió a nosotros dos ser intimidados por una exalcaldesa que ya hemos dicho, ya para qué hablamos de eso, pero ahorita que sale el tema, donde los mismos No es elementos nuevo, de tránsito municipal, de veras, nos decían, Pepe, cuidado, ¿de qué oficial? En San Miguel de Allende, pues todo el mundo te conoce. No, es que tenemos la orden de la alcaldesa y del director sobre ti. De donde te veamos, pues, te reaccionemos. Y fíjate, la foto en el ahí te va. Sí, parabrisas. te reaccionemos así, parpadeaste en el semáforo y no debías parpadear. O sea. A este grado, que en una ocasión América estaba trabajando para el periódico Correo, cubre un accidente donde se ve involucrado un regidor que iba manejando en estado de ebriedad, un regidor que era de los consentidos de la entonces alcaldesa. Sí, cubre la nota y la manda, ¿no? Regidor se ve involucrado en un accidente en presunto estado de ebriedad. Uy, olvídate. Al día siguiente. Tenía un programa de radio, la presidenta municipal en aquel entonces, Lucy Núñez, pues toda la hora, desprestigiando toda la cara. Y con cosas incluso personales. Y fíjate, detalle curioso, iba iniciando con hoy mi esposo, hasta mi suegra me llamó, o sea, el primer contacto que tuve con mi suegra fue el de, oye, ¿ya viste que están hablando de ti? Y yo hasta sentía a gusto que mi suegra me haya hablado. Pero fíjate la justicia divina, porque también del medio de comunicación casi le dijeron, es que estás mintiendo y te vamos a dar cuenta. Estaba segura que ¿por qué mandaste? Eso fue un domingo. La nota sale el lunes en la noche estábamos en noticiario, en Grupo Imagen, y llega un elemento, no voy a decir de qué depende, voy a decir de seguridad pública, hay que investigar en cuál, a darnos el parte oficial, firmado por la alcaldesa y firmado por el entonces secretario de Seguridad. Porque para esto se nos había filtrado un comunicado de prensa donde no estaba firmado, con la copia del parte donde decía que él no iba manejando, que él iba... Y luego nos llega, como bien comentas, copiloto. El parte oficial sí firmado por el de guardia, por el director, por el oficial, en donde sí decía que iba manejando. Que iba manejando. Entonces lo que se hace, pues América manda a su medio, decir, ¿saben qué? Yo no estoy mintiendo. Ya sabrás la portada del día siguiente, ¿no? Claro. Altera alcaldesa, parte oficial para cubrir al regidor. Claro. Entonces, sí tenemos gente como estas, y esto tiene, yo creo que más de una década, por ahí más o menos. No, muchísimo pero lo seguimos más. viviendo, ¿no? Sí, Lo claro. seguimos Tristemente. viviendo. Sí. Y son bien chistosos porque los alcaldes no se ponen a pensar, o alcaldesas, como bien lo comentaba Nancy, los empresarios siguen siendo empresarios. A mí que fueron a pedir mi cabeza a Grupo Imagen, pues yo sigo siendo director de Grupo Imagen, ¿no? Y la señora ya no es alcaldesa ni es nada. Ya ni está en San Miguel. Ya está en San Miguel, aparte. Tuvo que irse Entonces, del pueblo, o sea. No, a lo que voy con esto es que tienen que ser un poco más mesurados estos señores, estas señoras, entender que requieren de los medios, porque lo que dices, no, y todos son rockstars, ¿no? Sí, claro. Espérense un año, menos menos de un año, y vamos a ver si no van a estar buscándonos. En unos meses. En unos meses. Y tienen que entender que mientras nosotros tengamos un respeto, pedimos el mismo respeto. Entonces, ojalá Lorena Alfaro
creo que está a tiempo de ofrecer una disculpa, de recular. Claro. Ella no tomó las fotos, pero las tomó su gente cercana. Un curso de y fue- derechos humanos para... Por ejemplo, Porque mira, yo me quedo Porque ya fue pensando... diputada, nada más debería de tener periodista, Y yo me conocimiento. quedo ¿no? pensando, si esto nos hace a nosotros, a la prensa ajena, me refiero a que ajena porque somos de otro municipio, no me quiero imaginar cómo tiene a la prensa en su municipio. Seguramente pues deja hostigados. amenazados. Si a nosotros nos tomó fotos, seguramente a los compañeros de Irapuato les ha de tener Toda una dónde ficha. vive, Sí. qué hace, con quién Sí, se lo que se da casó, a con quién pensar, vivió, dónde vive. Precisamente. si tiene amantes, si no, preferencias sexuales y Eso a mí demás. me da a pensar, porque ¿para qué quiere mi foto de aquí de Celaya? Y es más, yo lo dije abiertamente en el noticiario, si quiere le paso mi currículum, si no sabe quién soy un reportero, traigo un chaleco, tiene traigo un chamba micrófono. por ahí. No, tampoco. Pero al final de cuentas, ¿y como para qué? ¿Cómo para qué? Son Mándenle los así. riesgos del sí, oficio. claro. Claro. ¿Qué pasó, Del Nancy? ¿Algo iba a decir, Nancy? Es parte de la chamba. O sea, Claro. si no les gusta tratar con medios, si no les gusta atender a la ciudadanía, que no se metan a puestos públicos, porque es parte de su chamba y es su obligación y nuestro derecho. Diría Luis Alberto. Si no les gusta la calor, ¿para qué se meten a la Exacto. cocina, no? Por supuesto. Sí, Una claro, frase sí. muy del exalcalde de San Miguel de Pero, Allende. Esa la frase verdad- es muy buena, pues. Sí. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa de esta noche. No le cambie porque todavía hay más temas para usted aquí en Contrarreloj. El mundo no se detiene, la información está a la orden del día y es nuestro deber estar siempre informados. Mi nombre es América Ortiz. Acompáñeme todos los días y entérese de los hechos más relevantes que ocurren en nuestro Celaya, el estado, el país y el mundo. Síguenos de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana a través del canal 15 de televisión o medios digitales como Expresa TV. En el mundo en el que vivimos, todos tienen un eco. Buscando la información precisa para impedir que los medios estén en las manos de unos pocos. En el momento más agitado del día, cuando la calma no se ve en el horizonte, es momento de poner orden a la información. Noticieros Expresa TV, tercera emisión, 9 de la noche. Verdad y perspectiva con Víctor Gómez. Yo soy Pepe Báez y lo espero de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en la segunda emisión del noticiario de Expresa TV. Desde luego con lo mejor de las noticias, porque recuerde que las buenas noticias también son noticia. Los esperamos en la mejor opción, Expresa TV. Porque mantenerte informado es nuestra prioridad. Todo nuestro contenido exclusivo en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Expresa TV. Sigue las noticias desde tu dispositivo móvil en nuestra plataforma www.expresatv.com.mx con lo mejor de la información más relevante en tiempo real. Escanea nuestro código QR y súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Haz que las noticias pasen de la calle a tu mano. Expresa TV. Descubre una nueva manera de ver las noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Vamos a seguir hablando de otros temas también, pues bastante polémico. Vamos a dejar a un lado a la señora Lorena Alfaro y vamos a hablar de el tesorero municipal de Apaseo El Alto, que parece ser que ya se fue. Y no se fue solito, se fue con las bolsas bien llenas. Presuntamente se llevó parte, si no es que todo el erario del municipio de Apaseo El Alto. La alcaldesa ya reconoció esta situación, ya metió la denuncia a la fiscalía. Esta semana el fiscal en entrevista confirmó que están haciendo el arqueo y que todo parece indicar que son varios millones de pesos, aproximadamente unos 100 millones de No pesos. está confirmado, el fiscal no confirmó. No oficialmente. No confirmó la cifra porque dijo que todavía no están Pero ni el haciendo municipio el lo arqueo. hace. Tampoco han dado una Gente cantidad. de la La administración. cantidad la dijo el senador Emanuel Reyes La, Carmona. la propia gente de la administración tampoco dicen saber la El cantidad, monto. el monto. Pero lo cierto es que sí, Jaime Aguirre Mejía, bueno, en este momento Es prófugo. Es prófugo. Mr. Bueno, no Newrich. prófugo. No como no está, prófugo. está como indiciado.
Sí, imputado. Imputado es el término, me quedé, dije. Yo no creo que esté tan imputado con tanta lana. Pues sí, está bien. No, El término es lo de menos. La Tienes que presidenta estar feliz. La presidenta es la imputada. Ah, no, ese es otro tema. Ese se empieza con E. Bueno, yo preguntaría, pero yo se lo preguntaría a la alcaldesa, ¿quién se lo recomendó? Sí. Porque No, pero esos es que tenía 3 años con ella. esos puestos son claves. Bueno, ella pues. dijo, ella textualmente, y a nosotros nos lo dijeron, que ella ya tenía 3 años trabajando con O sea, él. sí lo conocía, Que era Paz recomendación del partido y que como funcionó muy bien los 3 primeros años, pues le volvió a dar la chamba. Parte de esta curva de aprendizaje de 4 años y medio que tiene la administración. Hay que recordar que ella viene también en consecuencia de la administración anterior. Tiene una relación. Entonces estamos en esta curva de aprendizaje de 4 años y medio. El de nunca aprende después, nunca deja de ser curva. Hay puestos clave para un funcionario, para un alcalde. Claro. Y empiezo hablando Pero ¿sabes qué? Hay de muchas seguridad dudas. pública. Empiezo hablando de tesorería municipal. ¿Tu brazo derecho? Tu secretario del ayuntamiento, que es quien finalmente nivela las aguas. media O sea, con el no es posible que ellos... ¿Cómo? No me enteré. O sea, si yo quiero pensar que cualquier persona que ahorita esté aspirando a contender en el próximo proceso electoral, lo primero que se le viene a la mente, independientemente de un plan de gobierno o de lo que quiera hacer, ¿de quién me voy a rodear? Claro. Pero sabes que hay muchas dudas que creo que quedan en el aire. Creo que todos lo hemos sabido. Cuando vas a hacer retiros fuertes de una administración municipal, no solo es de una firma. Vienen mancomunadas Sí, claro. varias firmas. Es que esa es la gran Síndico pregunta. del ayuntamiento, ¿Cómo es que- síndica. sí. ¿Cómo es que él solito pudo hacer tantos retiros y llevarse tanta lana cuando pues tiene que haber más firmas, tiene que haber, cómo te lo soltó el banco? Debe haber ahí Sí, toda va a ser una investigación minuciosa, un ¿eh? tema. Y decía el propio fiscal el día de ayer en la entrevista, la denuncia se puso mucho antes incluso de que se diera a conocer a los medios de comunicación. O sea, ya la presidenta municipal Por lo menos 2 estaba... semanas antes de que saliera a la luz, ya Pero estaba. a ver, yo pregunto, ¿en este año y meses le dio tentación a quien fue tesorero por los primeros 3 años o robó desde el inicio del primer periodo de gobierno? O sea, no ¿Cuánto nos- se ha llevado entonces? O sea, es el punto. interrogantes. O sea, Se sacó la lotería. Nos enteramos porque se fugó. Sí. Por eso es que nos enteramos. Exacto. Y entonces ya venía. ¿Qué había pasado? Justamente es la pregunta que también. La O sea, siguiente ¿se va y pregunta- revisas las cuentas? Más bien se va porque de enfermedad y ya pasaron 8 días. Ay, no ha 15 regresado. días y no regresó. Ay, déjame le echo Al una principio llamada. todavía contestaba, ya después ya ni contestó. Era una gripa. Era una gripa. Y Se había lastimado así un fue como brazo. se dieron cuenta, porque pues ya no contestó, se fue de enfermedad y ya no contestó. Se le lastimó un brazo y ya no contestó. El tesorero. Qué bueno que no eres No, tesorero. el Qué señor bueno. que abre las puertas en la mañana No, de no, el presidencia tesorero. municipal de No, Apaceral, el tesorero. El que mueve el dinero, insisto, con autorización del ayuntamiento. teoría, en teoría. En teoría. Tendría que ser, digo. O bajo qué privilegios estaba trabajando este señor que tenía acceso libre. O repito, a esta cuenta. O fue robo hormiga, o sea, hoy te das cuenta que falta mucho dinero, Como dice pero porque Memo, lo robó desde hace 3 4 años. años y Exacto, meses. y hoy te das cuenta, porque desapareció, que tiene 4 años y medio en esta Que curva se de llevó una buena aprendizaje, lana. que se había llevado una buena lana. ¿Hasta ahorita te caen las cuentas? Nancy, Pero ahorita estaba investigando y leyendo las funciones del tesorero en Apaseo: administrar recursos, elaborar presupuestos, control de deuda pública, etcétera. Y la última, ¿cuál creen que es? Auditoría y controles. Entonces, juez y parte. Yo me audito. Entonces, a ver, no tiene sentido desde cómo está, o sea, no tiene sentido. Y yo creo que las auditorías deberían ser externas, de que de hecho yo creo que esa va a ser una iniciativa próxima de un que auditar al auditor, porque eso es lo que sucede, que nos quieren hacer, es que se audita, pero ¿quién audita? ¿Alguien de aquí de Guanajuato, primo del auditado? El Congreso al interior de la administración, que haber un contralor, una contraloría que tendría que estar. Bueno, pero es que hay que recordar que también ya el contralor no es ni siquiera del partido contrario, ya se eliminó. Antes era del Sí, tiene que ser partido de de la la primera fuerza. minoría, sí, Eso sí. ya no es. ¿Podrías así, plantear incluso. colusión? Pues sí. Porque entonces, ¿cuál es el trabajo del Contralor, aunque sea del mismo partido Es político? correcto. Nancy,
Es que ese es el problema. Acá en León el contralor es amiguis de la presidenta municipal. O sea, no puede haber contralores. Parte del... Ahí es, la pregunta sería, ¿estaban en contubernio y salieron mal y entonces ya denunciaron? ¿Por qué se esperaron tanto tiempo? ¿Cómo es posible que antes no hayas tú percibido o te hayas dado cuenta, o alguien de tu equipo, de los desfalcos? Yo no creo que sea nuevo, y no creo que esté actuando solo. O sea, la investigación tendría que irse mucho más al círculo, desde la presidenta municipal y para abajo, porque el problema que detecten va a tener que verse en todos los demás municipios. O sea, yo creo que nos hace falta en Guanajuato auditores reales, externos, y si tienes que pagar más por contratar empresas internacionales, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Fíjate, tan solo a Paso del Alto para un tema hídrico recibieron en el 2025 18 millones de pesos. O sea, solamente para un tema. Sí, claro. Entonces los desfalcos no son menores. Entonces, sí, pero siento que es un problema de Guanajuato, de que ellos solo se cubren las espaldas hasta que les pega también, como el caso de Apaseo. Pero tampoco es nuevo, hay que recordar en Celaya, por ejemplo, en el área del DIF también se llevaron en el millón de DIF, pesos, en el IMUBI que cuentas perdidas, que se estaban llevando el dinero de un minuto a otro. No es nuevo en el estado de Guanajuato, desafortunadamente. Yo creo que ni en el país, porque yo creo que esto de Apaseo del Alto nos queda claro, más allá del marco legal, las reformas, las leyes si van para adelante o para atrás, ¿no? El servidor público, más allá de su llamada vocación de servicio que tanto presumen, también tiene de dónde servirse, ¿no? Sí, claro. Sí. Nancy. Yo creo que es un problema de impunidad también, y por eso la gente ya es un poco harta. Un ejemplo, sin decir nombres, para no meterme en problemas: en el 2021, la 3 de 3 declaran 1 millón de pesos. En el 2025, una casa de 15 millones. ¿De dónde? No sé. O sea, son las cosas que las hacen, las publican, o sea, son públicas, y al final del día no pasa nada. Entonces, claro que Guanajuato necesita un control mucho más exhaustivo, y yo contrataría auditorías Baker & McKenzie, o sea, auditorías internacionales que auditen a todos, así, pero no lo hacen porque se cubren las espaldas. No ha habido quien diga, hagámoslo y que me auditen a mí como en primera instancia, para poner el ejemplo, prediales de 400 pesos por 4 o 5 hectáreas, y ahí ya han de saber a quién me refiero. Oye, los del Infonavit pensionados pagan más de predial. Todo eso es robar. No, esos son de mal. Entonces... Y creo que aquí quien sale bailando al final del día son los apasoaltenses, porque pues, su lana. Pues es la lana de ellos. Y ahora, si realmente se robó esos 100 millones de los que se habla y que era parte importante del presupuesto, pues al final de cuentas, adiós apasoaltenses, con obras hídricas, con obras de drenaje, con obras de pavimentación, de iluminación. Adiós, porque... Con seguridad, los proveedores que tienen adeudos. Yo fíjate, ya estoy tratando de buscar, ahorita me encuentran aquí, estoy en el teléfono, porque estoy tratando de buscar lo que dices, porque eso es sumamente importante y creo que es el inicio de todo lo que ocurre en las administraciones municipales. El contralor tenía que ser a propuesta de la primera minoría, si no me equivoco. Sí, claro, ¿no? claro. Y hoy estoy tratando de ver a partir de cuándo eso ya no importa. No, tendrá porque pues entonces... Sí, pues ponen al amigo, ponen al cuate, ponen al... Sí, tendrá un par de administraciones. No recuerdo yo la fecha, pero esto es, se me hace... Queda claro entonces también que las contralorías no tienen un mayor alcance en los propios municipios, ni la Auditoría Superior del Estado, porque al final de cuentas lo que audita la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación es una muestra de todas las acciones que realiza un gobierno. Y migajas de cada área, de cada dependencia. Yo digo, las sabes hacer, si tienes 4 años y medio en el cargo, ya creo que ya debías saber por dónde. Ya agarraste un vuelo en la curva de aprendizaje, entonces ya sabes de dónde sí puedes sacar y dónde no, y cómo lo vas a cubrir. Que llegue una auditoría, así sea estatal o de otra esfera, y no lo va a notar. Nancy. Sabes que aparte, es duda, a ver si ustedes me pueden responder, ¿cómo blanqueas 100 millones de pesos? O sea, no hay, yo creo que debe haber forma, porque en efectivo lo dudo, en un estado como Guanajuato,
o sea, ¿cómo blanquea esa cantidad de dinero? Alguien lo debe de tener en su cuenta, o sea, yo creo que tampoco está descabellado que con inteligencia se pueda saber a dónde fue para hacer ese dinero o en dónde está esta persona, o a menos que se haya ido a Panamá o algún paraíso fiscal el dinero, pero es demasiado dinero. Mi Nancy, come to Mexico, mi Nancy. Oigan, ya casi tenemos que finalizar este espacio de opinión, pero de manera rápida, las cifras que dio a conocer el gobierno federal respecto a los desaparecidos, así de manera breve y concreta, ¿sí hay 130,000 mexicanos desaparecidos, Memo? El método ha sido... Hay muchas... En estos gobiernos de la Cuarta Transformación, no solo en el tema de las desapariciones, incluyendo el tema económico, hay muchos modelos matemáticos que se utilizaban para medir desde la economía, los aprendizajes, la pobreza social, el caso de los desaparecidos, que el gobierno de la Cuarta Transformación, convirtiéndose o intentando convertirse en un régimen, ha cambiado. Entonces, al corto plazo no sabemos si tienen o no razón. Lo más probable es que a un mediano o un largo plazo descubrimos que muchas de estas cifras que hoy se manejan como oficiales pueden ser trastocadas a conveniencia. América, ¿tú tienes otros datos? Tenemos otros datos. ¿Hay otra curva de aprendizaje? Ahí también hay una curva de aprendizaje de la 4T que ya lleva 7 años y medio, ¿verdad? Estamos en curva de aprendizaje. Sí, yo creo que son otros datos. Creo que basta darnos cuenta cómo vive Guanajuato, cómo viven otros estados de la República Mexicana, como para que te imagines que esa cifra se queda muy corta y que basta ver tu ciudad, los datos que manejan en la ciudad, en los municipios, en el estado, como para que te des cuenta que si, así como en Guanajuato reportan tantos o menos casos, como cuando hablamos de los homicidios, es que hay menos homicidios porque resulta que ahora están desaparecidos, pero como no pueden ser juzgados como asesinados, pues entonces no son asesinados, no son homicidios, y entonces tenemos bien poquitos, bajamos 45%. Pues sí, pero vamos incrementando en otros rubros. Yo también creo que la cifra se ha quedado corta, pero también coincido con Memo, esto al final del día la historia es la que va a hablar al respecto. Nada más hay que recordar que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la responsable de ese tema, de llevar las cifras y los programas de ayuda, tuvo que renunciar cuando la obligaban a cambiar la metodología. Sí, dijo, yo no estoy de acuerdo. Sí, claro. Nancy, 130,000 desaparecidos, ¿o tú también tienes otras cifras, otros datos? Definitivamente no cuadran las cifras, porque a ver, de repente ya ha pasado, creo que están buscando a una persona y buscando a uno encuentran fosas con 1,000, 2,000, o sea, no son, en las fosas hay más de los números que reportan a veces, entonces no cuadra. Y sabes qué hay que decir, porque uno de los temas que queríamos platicar, que creo que no vamos a alcanzar, el tema del ICE en Estados Unidos y los fallecidos, la gente que ha muerto, que creo que eran 16, la frontera entre México y Estados Unidos es considerada la más peligrosa y hay muchísimas muertes más de migrantes centroamericanos aquí en México. Entonces nosotros creo que estamos exigiendo, y no por menospreciar cualquier muerte y mucho, o sea, no estoy menospreciando que esté pasando eso en Estados Unidos con nuestros paisanos, pero México deja mucho que desear en la protección a migrantes, porque aparte de esa cifra que mencionan, hay muchísimos migrantes que como no tienen identidad en su tránsito por México, pueden estar desaparecidos, pero nadie sabe, o sea, ni siquiera ahí no están contabilizándolos a los desaparecidos o a los muertos. Entonces, esa cifra ahorita, si bien disminuyó la migración por la política de Trump de asustar, y que está bien porque sí es dar susto, pero si bien todavía hay migración y esos migrantes que no logran llegar o que en la frontera desaparecen por obvias razones, es gente que no se contabiliza y que están desaparecidos para sus familiares, pero aquí en México los hacen como que nunca vinieron, y la realidad es que sí vinieron y desgraciadamente aquí se quedaron, no en las condiciones que deberían. Correcto. ¿Curva de aprendizaje 130,000 o no, Pepe? Pues mira, según la curva de aprendizaje no tiene nada que ver. La verdad es que, híjole, Vic, se me hacen de esos datos ofensivos, se me permite el trámite, para tantas mujeres y padres buscadores que hay. Creo que ahorita lo decía Nancy, sería hacer una recapitulación, que lleva tiempo, por cierto,
de todas las fosas que han aparecido en nuestro país. Pero súmale el reclutamiento de centroamericanos, de migrantes por el crimen organizado, como bien lo decía Nancy, en la zona norte de nuestro país, en las fronteras. Creo que la explicación que nos daban, no, es que esto baja porque no dieron los datos o no existe una denuncia, o creo que son situaciones o tiene otra característica. Tiene otra característica, ¿no? Yo creo que finalmente es gente desaparecida. Yo no imagino, de verdad, y es algo con lo que siempre tendré empatía, yo no imagino el dolor de una madre o de un padre de no saber dónde está tu familiar, tu hijo, y creo que debería ser un tema que se debería de tratar con un mayor respeto por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno y ¿por qué no? Incluso traer alguna empresa del extranjero, porque ya aquí en el país, pues ya en quién confías, ¿no? Traer una empresa dedicada precisamente a visitar los estados, a visitar las comunidades. ¿Cuántas personas le faltan a usted? ¿Cuántas a usted? Y dar una información concreta de esto. ¿Por qué? Porque se ha perdido la credibilidad en las cifras de los gobiernos. Y una cosa es perder la cifra o la credibilidad en las cifras, y otra cosa muy dolorosa es que independientemente que creas o no en lo que te está diciendo el gobierno, no se tome en cuenta a todas esas personas que están padeciendo esto, porque pues ahí yo nunca he visto en la mañanera ni de López Obrador ni de la presidenta Sheinbaum que estén invitadas las madres buscadoras o los padres. Pero buscadores. Y regresemos al punto, ¿no? Como es un tema ligado a la violencia, le incomoda al gobernante en turno cuando se le cuestiona. Totalmente. Pero así es. Pero bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión. No me queda más que agradecerle a cada uno de mis compañeros, a Nancy, a América, también Memo, Pepe, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este Jueves Santo. No tan santo, ¿verdad? Porque no robarás y robas, no matarás y matas, no mentirás y mientes. Y ahí déjale ya porque es fin de semana. Sí, así es. Y es santo además. Usted sí haga un Jueves Santo, haga mañana un Viernes Santo, disfrute el sábado de gloria sin pecados y bueno, nos vemos por acá la próxima semana. Mientras tanto, muchísimas gracias compañeros. Gracias a usted. Nos vemos el próximo jueves.